Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar.
Así es, bendito Señor, una vez más te damos gracias porque tú nos has dado este día, Señor, para podernos presentar delante de ti con un corazón contrito y humillado, dándote gracias por tus infinitas misericordias, alabando y bendiciendo tu nombre. Hoy nos regocijamos en tu presencia, bendito Dios. Te pedimos que la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de nosotros y nos permita, Señor, en este momento adorarte, bendecirte, Señor, darte la gloria y la honra por todo lo bueno que has sido para con nosotros. Bendito eres tú, Señor, desde ahora y para siempre.
los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así es, bendito Dios, somos bienaventurados porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres ese Dios grande y poderoso que vela por cada uno de nosotros. ¿Cómo no darte gracias, Señor, en este momento? ¿Cómo no exaltarte a ti, bendito Dios? Sigue obrando con poder, Señor. Sigue guardando nuestros caminos, Señor. Sigue tú librándonos del poder del enemigo, bendito Dios. Permite que con todo nuestro corazón te busquemos, que anhelemos tu presencia día tras día. Alabado seas, amado Rey, por los siglos de los siglos. Amén. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bendito Rey, una vez más te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro apóstol Álvaro. Te pedimos, bendito Dios, que tu favor, tu gracia, tu protección esté sobre su vida, Señor, que tú le guardes y le sigas prosperando. Declaramos bendición para él, para toda su familia, amado Dios. Y también te damos gracias, Señor, en este momento por la vida de nuestro pastor Leonardo. Gracias te damos porque tú eres su sustento, tú eres tu fortaleza, Señor, porque tú le libras del poder del enemigo, Señor. Y te pedimos que tú lo utilices con poder y que con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, seamos enseñados, Señor, en tu palabra. Síguelo guardando, bendiciendo y prosperando todos los días de su vida. Te damos gracias, Señor, y lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor, vamos a buscar en la carta a los Hebreos capítulo 5,
versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor, hoy te damos la gloria, la honra, el honor a ti. Te pedimos, Padre Eterno, que tú nos ministres tu verdad, tu palabra. Hoy, Señor, venimos buscando tu luz y tu verdad, Señor, que sabemos que está en las Escrituras. Te pedimos que nos ayudes en el entendimiento de tu palabra, que nos edifiques con ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, en la Nueva Versión Internacional dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Bueno, aquí encontramos esta referencia a Cristo. El escritor de Hebreos viene hablando acerca del sacerdocio de Cristo y cómo es útil su ministerio a todos los que creen en Él para justificarlos delante del Padre. Y en medio de toda esta narración y explicación que hace el escritor de Hebreos, que se titula Jesús el gran sumo sacerdote, en medio de todo eso se menciona algo que sucedió en los días en los que Jesús estuvo en la tierra. Dice la palabra ahí: y Cristo en los días de su carne. ¿Qué significa en los días de su carne? Pues cuando estaba en el cuerpo semejante al que usted y yo tenemos, ¿sí? Un cuerpo sujeto a la muerte, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor, antes de encarnarse, ya existía. De manera que cuando se encarnó se sometió a unas condiciones a las que realmente pues no estaba acostumbrado y significó para él, como lo sabemos, una humillación. Por eso hay un pasaje que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, esa condición la dejó para encarnarse. Y cuando estuvo en la carne, él experimentó todas las experiencias humanas posibles que se tienen cuando se está en la carne, ¿sí? Por eso es que él es un sumo sacerdote tan eficaz, porque aquí a lo largo de estos versos habla acerca de la eficacia del sacerdocio de Cristo, y una de las razones porque es eficaz el sacerdocio de Cristo es porque fue tentado en todo y padeció todas las cosas que, estando en la carne, usted y yo podemos llegar a tener. Una de esas cosas es el temor de enfrentarse a un momento difícil y el impulso de evitar cualquier cosa que genere trauma al cuerpo, dolor al cuerpo, también todo lo que le produzca tristeza, lo estaba evitando el Señor. Entonces, el Señor experimentó todas esas cosas. De hecho, por eso es que Él oró al Padre pidiéndole que, si le fuera posible evitar su calvario, su padecimiento, pues lo hiciera. Como nosotros sabemos, hemos escuchado en más de una ocasión, pues el Señor no le concedió eso, a pesar de que se lo pidió. Cuando le dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, o pasa de mí esta copa. Es decir, si hay alguna otra manera para realizar este trabajo que tengo de parte tuya, Señor, que es morir para expiar los pecados de todos aquellos que me reciban y que crean en mí,
y que así la gente se reconcilie con Dios, contigo, Padre, pues si hay otra manera, ¿por qué no la exploramos? Y porque él quería evitar, es decir, acercándose a su momento de la muerte, lógicamente eso le significó temor, incertidumbre, le afectó su condición anímica y su condición emocional muchísimo, se estresó mucho, como sabemos. Todo esto tiene base y fundamento bíblico, como lo sabemos. Y le sucedió entonces, es similar a usted y a mí, porque nosotros estamos en la carne y Jesús tuvo unos días cuando estaba en su carne, por eso que dice, en los días de su carne. ¿Sí? Ahora, es en los días de la carne donde la persona está ausente de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante que nos detengamos a indicarlo. ¿Sí? Hay un pasaje por ahí que dice presentes en el Señor y ausentes del cuerpo. Sí, en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, versículo 8 en adelante, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí? Esto es muy importante porque se conecta con lo que acabamos de citar al principio, porque cuando uno está en el cuerpo está en los días de su carne. ¿Sí? Todos nosotros estamos en los días de nuestra carne. Y las personas que han muerto, sus almas están vivas, están experimentando o reposo o tormento, como sabemos en el cielo o en el infierno, pero ya no están en el cuerpo. ¿Sí? Hay una condición de estar en el cuerpo, ¿sí? Que se estableció desde Génesis 3, desde que el hombre cayó. Y es que estar en el cuerpo significa estar ausentes de Dios, ausentes del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y cuando estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, esto es bien importante porque entonces, mientras Jesús estuvo en la tierra, mientras Cristo estuvo en la tierra y estuvo en los días de su carne, Él necesitó algo muy importante para los creyentes y es la oración. La oración nos permite comunicarnos con Dios a pesar de estar ausentes de Él, presentes en el cuerpo. ¿Sí? Esa es la importancia de la oración, una de las muchas, sin duda. ¿Cuál? Que es un mecanismo para comunicarnos con Dios cuando estamos en el cuerpo, en los días de nuestra carne. Es una comunicación en la que se comunica nuestro espíritu y tenemos que creer que nos está escuchando y en efecto Él nos está escuchando. ¿Sí? Va a ser muy diferente cuando estemos presentes con el Señor, va a ser una comunicación muchísimo más fluida, vamos a verlo y vamos a interactuar con Él de una forma más natural, sin que haya estas dimensiones que nos separan del Señor, porque como sabemos Él está en los cielos, ¿sí? Entonces esto todo es bien importante. Cuando Jesús estuvo en su carne, Él oró y era muy disciplinado en la oración, ¿sí? Y su oración tenía algo bien importante y era que era efectiva, era eficaz, ¿sí? Es decir, que con la oración Él conseguía esa comunión con el Señor, con el Dios, con su Dios y con su Padre, y además de eso obtenía para la gente grandes cantidades de beneficios. Por eso es que el Señor oraba y luego hacía milagros. ¿Sí? Entonces eso es bien importante. La oración de Cristo era efectiva y hay un aspecto aquí que destaca el por qué. ¿Sí? Ya lo vamos a leer. Entonces, mientras estamos en la carne necesitamos de la oración. Continuemos. Mientras Él estuvo en su carne, mientras el Señor Jesús estuvo en su carne, estuvo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte. Estos son los momentos previos al juicio y la crucifixión de nuestro Señor. Dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Nuestra oración se basa y le vamos a encontrar sentido y utilidad siempre que creamos y sepamos y tengamos convicción y certeza interna de que a quien le estamos pidiendo puede hacer lo que le pedimos. Puede proveernos, por ejemplo, puede sanarnos, por ejemplo, puede librarnos de la muerte, como en este caso Jesucristo sabía que el Padre le podía librar de la muerte, porque es que para Dios no hay nada imposible. Eso es un aspecto muy básico de nuestra teología. Para nuestro Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Y por eso nuestro Señor ofreció con gran clamor y lágrimas ruegos y súplicas al Padre, al que le podía librar de la muerte. Si usted no tiene la certeza de que Dios puede con todo lo que usted le atemoriza, le aqueja, en general todo, la oración no va a tener mucho sentido. La oración uno se motiva a hacerla cuando se le revela la potencia de Dios, lo que Él puede hacer. Él puede sostenerlo a uno a pesar de que otros le den la espalda. Él puede sostenerlo a uno por encima de las dificultades de la sociedad y de los mercados. Él puede proveerlo por encima de todo eso. Puede sanarlo por encima de dictámenes médicos. O sea, nuestro Dios es potente. Él puede. Pero nuestra oración, a pesar de que reconoce que Dios puede, debe ser con lo que dice aquí: temor reverente. Porque Cristo fue oído y su oración era eficaz porque tenía no solamente la fe y no solamente las convicciones que estamos mencionando, sino además temor reverente. Mire esto, y aquí lo dice muy claro, dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? Y aquí estamos hablando de una clave en nuestra oración. Para ser oídos, para que usted no hable solo, para que usted realmente se comunique con el Señor. Porque estamos viabilizados para eso, ¿cierto? Todos aquellos que nos reconocemos pecadores delante del Señor y que recibimos el perdón de Cristo y que sabemos que Cristo es el camino al Padre, tenemos viabilizada la oración. Hace un tiempo estuvimos viendo que no todo el mundo puede orar. ¿Por qué no todo el mundo puede orar? En el sentido de que no tienen viabilizada la relación, porque no han recibido a Cristo, que es el camino al Padre. Pero ese no es el caso de muchos de nosotros que me están viendo. Muchos de nosotros sí hemos recibido a Cristo y estamos viabilizados para hablar con el Padre. Pero entonces, para ser oído no solamente se necesita eso, se necesita algo que Cristo tuvo, a pesar de ser perfecto, mucha atención, a pesar de ser un gran líder, a pesar de ser el Hijo amado en quien el Padre se complacía. ¿Sí? A pesar de eso, no dice que fue oído por eso, dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Y esa era una de las cosas que a Dios nuestro Padre le gustaba de su Hijo, de Jesucristo, que le permitía tener expresiones como: este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido, con Él me complazco, Él me agrada, en otras palabras. ¿Sí? Era que era reverente al Padre. Nosotros debemos tener eso como algo que observamos con mucho cuidado, porque nosotros imitamos a Cristo, ¿cierto? Ahora, si usted analiza esto, mucha gente pensará que es reverente delante de Dios. Pero eso va más allá de las apariencias, como muchas de las cosas en la vida. Es decir, hay cosas que son más de fondo que de forma, digamos, ¿sí? Tiene que haber esa reverencia interna, temor reverente. Mire que Cristo pidió que se le evitara la muerte, que si no había otra forma, pero su temor reverente le llevó a aceptar la voluntad de Dios. Una de las claves para una oración eficaz que quiero compartirles hoy es que
nuestra oración debe ser con temor reverente, con reverencia al Señor, reconociendo que Él puede, por ejemplo, cambiar nuestras circunstancias, pero no siempre está dentro de su plan y no siempre es lo que Él quiere hacer, ¿sí? O a veces sí lo quiere hacer, pero tienen que las cosas seguir un curso, ¿sí? Designado por Él y por su soberanía. Ese es temor reverente. O sea, si la oración de una persona tiene queja, mucha atención, una queja negativa, de la queja en la que se reprocha al Señor por lo que se vive, ahí no está bien la cosa. Si la oración tiene rebeldía, si la oración, por ejemplo, tiene irreverencia, irrespeto, ¿será que la persona va a ser oída? Si la oración tiene soberbia o arrogancia, autosuficiencia, menos, dice la palabra que Dios al altivo mira de lejos. ¿Qué tal eso? Lo mira de lejos. Y nosotros podemos orar con altivez, ¿sí? Podemos orar con arrogancia, podemos orar con rebeldía, podemos orar quejándonos, podemos orar resistiendo la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces la gente no es oída, ¿sí? No es oída. Nosotros debemos entender que ser oído no significa siempre que las cosas nos resulten como las estamos pidiendo, porque ni a Cristo le resultó así. Mira esto que dice Hebreos, es decir, que fue oído a causa de su temor reverente. Y uno dice, fue oído, pero el Señor no le cambió el mecanismo, lo siguió a la muerte. Fue oído, porque ¿sabe una cosa? El Padre le mandó ángeles para que lo fortalecieran. Mire esto, vamos a leerlo rápidamente, eso que está ahí. Sí, en Lucas 22:42. Bueno, desde el 41, dice el evangelista, dice, y él se apartó, hablando de Jesús, de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mire cómo oraba nuestro Señor, puesto de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, mire el temor reverente, si quieres. ¿Sí? Y eso es la Reina Valera de 1960, una versión que es muy, muy, muy prestigiosa. ¿Sí? Es quizá la más prestigiosa de todas las Biblias de hispanas. ¿Sí? Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es temor reverente. Si usted quiere ver una ilustración del temor reverente, mire cómo está orando aquí Jesús. Está diciendo, pasa, si quieres, pasa de mí esta copa. Entonces uno le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes promoverme. Si quieres, puedes evitarme esa molestia, esas dificultades que se ven venir quizá o que nosotros a veces no sabemos. Pero ¿qué pasa si en la vida nos sorprenden cosas que no esperábamos? Bueno, ahí es donde uno debe decir que se haga tu voluntad, Señor. O sea, que nuestra actitud frente a nuestro Dios y nuestra confianza de su bondad esté tan clara que no nos atrevamos a cuestionar su respuesta en la oración. ¿Sí? Esto es bien complejo, porque como le digo, a veces cuando Dios nos está bendiciendo, pues es que dicha, ¿cierto? Cuando Dios nos está bendiciendo no, pues todo el mundo está contento. Pero cuando vivimos cosas que no estaban dentro del plano de nuestras expectativas, ahí ya es diferente. Y entre más extremas, más se pone a prueba esto. Por eso es que Job... A ver, ¿en qué aspecto quería Satanás quebrar a Job o hacerle fallar? En la reverencia. Usted me preguntará, ¿y de dónde sale eso? Cuando Satanás le dice, permíteme tocarlo y vamos a ver si no blasfema contra ti y vamos a ver si no se pronuncia contra ti. ¿Sí? Y claro, Dios permitió que Satanás se le metiera, mejor dicho, hasta en todo, a Job.
Y Job no llegó al punto de blasfemar. Incluso la mujer de él, su esposa, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él no lo hizo. ¿Sí? Eso es un aspecto clave en la oración eficaz. Es muy importante. Yo quiero que nosotros lo tengamos como un aspecto que observamos mucho para que nuestra oración no sea vanas palabrerías y cosas sin sentido. Esto lógicamente estoy para quienes tienen viabilizada la oración y el acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, ¿cierto? A quienes tienen la paternidad de Dios. Sin eso, todo eso que estoy diciendo, pues no se puede ni siquiera mencionar. Pero entonces la gente o nosotros no siempre somos reverentes al Señor. Y no siempre, y a veces pensamos que no fuimos oídos. Pero una persona no es oída cuando recibe la respuesta que espera, sino cuando Dios atiende su petición y la responde como a Él le parece y como está en su voluntad. Por ejemplo, en el caso de cuando Jesús está orando, dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Mire, entonces, ¿fue oído o no fue oído? Es la pregunta. Sí fue oído. ¿Tuvo que morir? Sí, pero se fortaleció. ¿Sabe lo que estaba viviendo Jesucristo unas horas antes de su captura, proceso y finalmente su tortura y muerte? Estaba viviendo lo que en la condición carnal usted y yo nos puede hacer temblar, ¿sí? Estaba experimentando en su carne eso. Y eso lo estaba afectando, lo estaba estresando demasiado. Usted sabe que el estrés es un gran problema porque está allí, ¿no? Y eso afecta mucho, afecta hasta el metabolismo, el estrés. Todos los sistemas. Es impresionante, ¿sí? El estrés es una cosa muy seria. Y entonces Jesús estaba estresado, nuestro Señor estaba estresado. Y estaba pidiéndole al Señor un cambio. Pero Dios le manda, lo escuchó y le mandó una respuesta. ¿Y cuál fue su respuesta? Fortaleza. Y a partir de ahí Jesús, a partir de ese momento, Él no responde a los insultos, no responde a los cuestionamientos, no se ve evasivo con el dolor. O sea, Él se deja llevar como un cordero al matadero, ¿sí? Más allá del dolor y más allá de la tortura. Había algo en él, una fortaleza espiritual que le permitió afrontar eso, ¿cierto? Una fortaleza que le acondicionó para vivir ese momento. Usted, por ejemplo, puede recibir en oración una respuesta de esa naturaleza, en la que el Señor lo acondicione para vivir una crisis que de pronto no esté en los planes de Dios evitar, ¿sí? Ahora, esto lógicamente estamos hablando de cuando se está en la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros debemos saber que muchas de las crisis que se viven y problemas no siempre son porque hemos estado en la voluntad de Dios, son porque, al contrario, nos hemos salido de la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando algo está predefinido para una persona, que debe ser así, y esa persona es un creyente, un redimido, un salvo? Esa persona tiene que pasar por momentos que el Señor, la respuesta podría ser esta fortaleza. La fortaleza para enfrentar un momento difícil, ¿sí? O sea que sí fue oído, ¿sí? Pero tuvo su momento duro. Ahora, a eso se está refiriendo el escritor de Hebreos cuando dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Entonces usted y yo vamos a ser oídos a causa de nuestro temor reverente. No debe haber en nosotros queja, ni desafío, ni tampoco arrogancia, ni altivez, ni tampoco autosuficiencia, ¿sí? Cuidado con la soberbia. Todos estos aspectos son como la antítesis de esta actitud
que Jesús nos muestra, ¿sí? Porque ahí no va a ser oído, ¿sí? Y por eso es que el Señor nos enseñó, mire, cuando habló acerca del publicano y el fariseo, ¿sí? Cuando nos menciona la parábola del fariseo y el publicano, dice, mire, en el capítulo 18, versículo 9 de Lucas, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Si una persona confía en sí mismo como justo, está tiene a Dios hermético. Esa persona no tiene una oración que va a ser oída, nunca, ¿sí? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, mire. Por eso es que muchos oran, pero muy pocos son oídos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mire, todo esto, por ejemplo, uno cuestiona la utilidad, ¿no? Cuando ve esto. Es decir, porque el publicano no hacía nada bueno, aparentemente, pero fue escuchado, y el fariseo, en cambio, no fue escuchado. Nosotros debemos saber, y tenemos que tener muy claro, que no hay nada que nosotros hagamos que nos haga dignos de ser atendidos por Dios. Nada. La religión que practicamos, no. La excelencia con la cual nos cuidamos, no, de ninguna manera. La mejor forma para llegar al Señor es con la cabeza agachada, reconociéndonos pecadores y necesitados de Él. Y si hemos hecho alguna cosa buena, alguna cosa que Él mismo manda, no pensemos que eso nos acondiciona perfectamente para entrar con Él. No. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Eso qué es? Temor. ¿Sí? Eso es temor. Sino que se golpeaba del pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, el publicano fue oído a causa de un temor reverente. ¿Por qué estaba con temor reverente? Porque él se sentía sucio, se sentía incompleto, se sentía que había fallado, se sentía pecador. Y esa es la actitud de todos los que nos acercamos al Señor, la que debemos tener. De hecho, si uno no se reconoce como pecador, la religión de cualquiera es vana. Porque el Evangelio se centra en que nosotros creamos que somos pecadores para luego creer que alguien pagó por nuestros pecados. Eso es bien importante. Os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea que el publicano fue oído, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, bueno, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el Señor nos está hablando muy claro con esto que encontramos aquí en la Escritura. Nos está hablando muy claro. ¿Sí? No hay ninguna prerrogativa con Dios si ni Cristo, por ser hijo, fue oído. ¿Sí? Porque aquí no dice es que fue oído porque era hijo. No, mire, volvamos a Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8. En el versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, lo que está diciendo ahí es que fue oído a causa de su temor reverente, mas no fue oído por ser hijo. En la condición de hijo no le llevó a librarse de ese trato de Dios que tenía que él vivir, ¿sí? Entonces, ¿será que, por ejemplo, yo o ustedes, por ejemplo, porque somos siervos, o yo porque, por ejemplo, soy predicador, puedo llegar al Señor a decir: Señor, escúchame, yo he predicado durante años tu palabra, gracias por eso, gracias porque yo no me emborracho, gracias porque yo no tengo una vida indisciplinada, gracias porque tú me has hecho tu siervo? Yo le agradezco todos los días eso, claro que sí, pero
el Señor no me va a oír por ninguna de esas razones. Si la base no está, ¿cuál es la base? Temor reverente. Mi oración puede que no sea escuchada, es lo más seguro, ¿sí? Y por ejemplo, a veces faltan todas esas cosas, a veces falta el hecho de que sean personas dedicadas al Señor. De pronto a veces hay gente que ha fallado o que no queriendo pecar peca, ¿sí? Pero que se humillan delante de Dios. Bueno, esa persona puede ser oída si tiene temor reverente, ¿sí? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, aprender la obediencia no es saber que obedecer es bueno y de beneficio para mí y de beneficio para los propósitos de Dios. No, aprender la obediencia es haber probado cuánto cuesta obedecer y hacerlo. Es costoso obedecer. Entonces ya cuando Cristo, por ejemplo, pasa su difícil momento, mire, Cristo pasó unas horas extremas, ¿sí? De una agonía previa a la tortura física y luego a eso se le sumó la tortura física, durísimas, ¿sí? Y cuando finalmente muere con su cuerpo completamente destruido a causa de la tortura que padeció, cuando finalmente muere, eh, después de haber descendido a las profundidades, como dice la palabra del Señor, de la tierra, ¿sí? A las profundidades de la tierra, fue exaltado. Allí ya Cristo está glorificado. Allí ya valió la pena todo, ¿cierto? Pero así es. Entonces, si podemos, todo lo que venimos diciendo, centrarlo en una idea es, el temor reverente es aquello que nos permite entender, mire, que Dios puede hacer las cosas, sí. Él puede librarte de la muerte, Él puede hacer todo, de ahí para abajo cualquier cosa y de ahí para arriba también, ¿sí? Pero nosotros debemos dejarle el si quiere, Señor. Y debemos reverenciarlo a pesar de su respuesta. Y debemos reconocer que Él es bueno a pesar de que no lo entendamos así siempre. ¿Sí? Temor reverente. ¿Sí? Entonces, es aceptar la voluntad de Dios. Es aprender a descargarnos de justificaciones para pecar, de justificaciones para apartarnos. Porque, por ejemplo, entre la gente se ve mucho esto, y es que porque no les ha ido bien en su vida, a lo largo de su vida, les han faltado cosas, a veces la presencia del papá, a veces una cosa, a veces la otra. ¿Qué sucede? Que a veces se genera esta situación de que la gente cree que está justificado para errar. Entonces, es que yo peleo mucho con mi mamá, o yo peleo mucho con mi papá, o mi esposa me hace esto, mi esposo me hace esto, o mis abuelos, o bueno, cualquier cosa. Entonces yo puedo hacer esto. Y yo puedo vivir una vida frustrada, una vida rencorosa, amargada, una vida que no refleja el gozo, ni tampoco se reverencia al Señor. Cuando uno ora, uno tiene que pasar por el difícil momento de saber que a quien le está orando sabe lo que estoy viviendo y que Él pudo evitarlo y Él sabe cómo lo que estoy viviendo. Sí, pero hay que aceptarlo. Sí, complicado, ¿cierto? Y aceptar la voluntad de Dios tanto en lo que ha sucedido como en lo que va a suceder y como Dios lo quiera. Nosotros no nos debemos acostumbrar a ser de ese tipo de cristianos que dicen, Dios va a ser. Es que yo tengo la certeza de que Dios va a ser. Es que yo tengo la certeza de que Dios va a sanar. Mi hermano, solamente diga, Dios puede sanar. ¿Sí? Porque la gente cree erróneamente, y eso es una doctrina peligrosa que se ha metido en la iglesia, que con declarar se puede manipular a Dios, y no se puede.
Por ejemplo, declaramos que no moriré, sino que viviré, o declaramos que estás sano, declaramos, mire, sí, nosotros podemos declarar cosas, pero siempre dejando espacio a la soberanía de Dios, porque Dios no es mandadero de nadie, Él tiene su plan, ¿sí? Y eso explica muchas veces por qué pues la gente no obtiene respuesta, ¿sí? Nosotros no debemos acostumbrarnos así a ser como impositivos, no. Aceptando lo que el Señor ha hecho en nuestro presente y pasado y aceptando lo que Él pudiera hacer en el futuro, eso es una oración que va a ser oída. Eso sí le digo, cuando usted es oído, va a recibir lo necesario para vivir cada etapa de la vida y para obtener lo necesario para cada cosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el temor reverente. A mí hay un pasaje que me gusta mucho del apóstol Pablo, está en Filipenses capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20, está hablándole a la iglesia, refiriéndoles su deseo de salir de su encarcelamiento. Con la expectativa no solamente pues de ser librado de esa incómoda situación del encarcelamiento, de las prisiones que él vivió, sino además de eso también de visitar a los creyentes, entre ellos a los filipenses, y confirmarlos y edificarlos, ¿sí? Y edificarse también él con la fe de ellos. Entonces, dice en el versículo 19 de Filipenses 1, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces mire cómo ora el apóstol Pablo. Sé que por vuestra oración, por la oración de los filipenses, la oración que va a ser oída, él espera que resulte eso en su liberación. ¿En la liberación de qué? De sus prisiones. Estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Sí? Pero eso, Dios tenía su propósito allí. Es decir, los filipenses podían orar mucho, Dios podía escuchar, ¿sí? Pero ojo, Pablo recordemos que murió preso. Y le aseguro que había mucha gente orando en el momento en que él murió preso. Esto no tiene ninguna intención de desanimarnos frente a la oración, sino de cambiar como la actitud y saber que Dios puede, pero debemos ser reverentes y temerosos, porque no merecemos nada, no tenemos cómo exigirle nada a Dios, ¿sí? Y hay otra cosa, y es que Él sabe lo que está haciendo y lo que está permitiendo. Entonces, conforme a mi anhelo, porque era un anhelo de Pablo ser liberado, porque tenía ese anhelo y dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y allí, en esa última parte, está expresado o ilustrado el temor reverente. ¿Será que nosotros podemos orar así? Decir, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Ahora también será magnificado Cristo en mi situación. Ahora también será magnificado Cristo en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Y a mí me llama la atención porque eso significa ya sea por vinculación laboral o por despido, ya sea por sanidad o por muerte, ¿sí? Ya sea por unión o por separación, será magnificado Cristo. ¿Eso qué significa? El Señor tiene un propósito mucho más elevado que nosotros. Nosotros oramos, le pedimos, pero recordemos que debemos temerle. Ahora, yo estoy seguro que estos padecimientos en ese nivel, en esa escala como los de Cristo, pues son muy, muy específicos. Pero esto sí es una clave para la oración. No lo olvide, porque si usted está orando con una mala actitud, pues no se extrañe de pronto si no es oído. No, sino que identifique el valor de esta actitud de temor reverente en la oración de Cristo,
del apóstol Pablo, del publicano también, cómo eso hizo la diferencia en la comunicación que nosotros debemos establecer con nuestro Padre cuando tenemos viabilizado esa vía. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, la gracia, por la misericordia que nos has dado, porque tú nos has sido propicios, Señor. Sabemos que no hay nada que nos permita pensar que merecemos de ti. Si nos juzgaras conforme a tu estándar, Señor, de moral y de justicia, nadie sería salvo, Señor. Nadie podría permanecer en pie delante de ti. Por Cristo y solo por Cristo podemos permanecer en pie delante de ti. Gracias, Padre eterno. Hoy agradecemos tu palabra que nos ha venido a reconfortar, a hacer entender, Señor, este aspecto fundamental de la oración. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos oyes. Tu palabra dice que tu oído está atento a nuestro clamor, Señor. Pero también sabemos, bendito Padre del cielo, que nuestra oración no debe ser con altivez ni con soberbia, sino con humillación delante de ti, sabiendo que no tú tienes las respuestas, no nosotros. Por eso Job decía: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Muchas veces hablamos de cosas demasiado grandes para nosotros. Creemos que entendemos el porqué. Creemos que entendemos por qué faltaron algunas cosas en nuestra vida, por qué alguien o nosotros mismos nos comportamos así. Creemos que podemos cuestionar a Dios y que probablemente Él se quede callado. No, Él es el que tiene las respuestas. Él es el que tiene las respuestas. De manera que nuestra oración, Señor, entendemos que debe ser con temor reverente. Gracias, Padre eterno. Que tu gracia, Señor, se imparta a todos aquellos que creen en Jesucristo y en su obra de beneficio para los moradores de la tierra, todos aquellos que creen en el Evangelio de Cristo. Gracias, Padre eterno. Reconocemos tu poder y tu majestad y tu autoridad, Padre eterno. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno. Tú puedes librarnos. Si tú tienes una petición, ponla delante del Señor. Él puede. Pero dile: si quieres, Señor, si te glorificas en esta circunstancia, haz esto o aquello, pero que se haga tu voluntad, Señor, siempre. Y fortalécenos, bendito Padre del cielo, y permítenos vivir esta vida, bendito Padre del cielo, con esta claridad respecto de tu obra, Señor. Gracias. Hoy, Señor, estando en nuestra carne, te invocamos y te pedimos ayuda en todos los aspectos que tenemos que enfrentar. Aún para que tú, Señor, sigas en ese proceso de edificación progresivo que has hecho en nosotros, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en todo conocimiento en el propósito de Dios, para que escojamos lo mejor. Yo hoy oro por tus hijos, por los que tú me has dado, Señor, Padre eterno, para que tú, bendito Padre del cielo, los guardes del mal. Cuando tú orabas decías: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor. Nuestra oración delante de ti, Padre eterno. Gracias por tu presencia. Hoy permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.